Como les decíamos recién, vamos a hacer un análisis rápido, pero al mismo tiempo vamos a hacer un comentario sobre las proyecciones que esto tiene en el resto del país de las elecciones que acaban de desarrollarse en las PASO en la provincia de Santa Fe, porque allí el peronismo ha recibido la paliza más dura desde el año 1983 a la fecha, porque Maximiliano Puyaro, junto a Carolina Lozada, que hicieron Juntos por el Cambio para Santa Fe, totalizaron, tenemos aquí la cifra, 63,5% fue lo que lograron los tres candidatos, porque eran tres candidatos sumados los que había por el Cambio de Santa Fe, contra el 28% del total de los candidatos que tenía el justicialismo. Y de tal manera, el más votado ha sido Maximiliano Puyaro, quien obtuvo sobre Carolina Lozada un porcentaje mucho más alto que se esperaba. Se pensaba que iba a ser una elección un poco más reñida dentro de Juntos por el Cambio, pero la diferencia fue de 11 puntos. Y esto tiene una significación nacional, puesto que Carolina Lozada era, digamos así, el mascarón de proa que tenían Patricia Bullrich y también Mauricio Macri en la provincia de Santa Fe. En cambio, Puyaro lo que ha hecho es afianzar las posibilidades, trasladó esto al ámbito nacional, de Horacio Rodríguez Larreta y también de Lustó, porque Lustó, no se olviden ustedes, en la capital federal tiene una disputa junto con Jorge Macri para la candidatura a jefe de gobierno de la provincia de Buenos Aires. De manera tal que la forma en que esto se desglosa en todo el ámbito y en el panorama nacional es importante, como es lo mismo lo que ha sucedido con la Libertad Avanza, que significa Milei, que escasamente llegaron al 3%. Es decir, que aquí aquellos que encuestaban de nuevo vuelven a equivocarse, y feo, en la provincia de Santa Fe. Habrá que ver si esto se traslada luego a las elecciones generales, que van a ser el 10 de septiembre, después de lo acontecido en Santa Fe, porque las PASO son antes, son el 13 de agosto para el resto del país, pero las primarias, las elecciones, van a ser el 10 de septiembre. Y ya se sabe que la gente muchas veces vota de una manera distinta, sobre todo si se tiene en cuenta el porcentaje de abstención que ha habido en Santa Fe, porque la concurrencia a las urnas fue escasamente del 62%. Y todo esto hace pensar que hay mucha decepción de la gente con la dirigencia política. ¿Es así o no? Totalmente. Eduardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Totalmente. Eso no es una novedad. Años y años de retroceso, donde no podés contrastar nada, en el sentido de que no hay, la palabra que yo estoy usando últimamente, no nos despierta esperanza. Cuando la política no te despierta esperanza, ¿vos qué haces? ¿Te abstraes o votás en contra del que vos le tenés bronca o lo que sea? Discúlpame, dentro de eso, parecía al principio, o por lo menos eso es lo que dicen las encuestas, yo no sé si son únicamente las encuestas de la capital federal y de Gran Buenos Aires, donde Milei sacó un sorprendente 17%, si eso se quiere traspolar a todo el país, pero lo que está sucediendo de haber las elecciones, que es directamente me reír Milei en esos lugares, ¿no? Milei para mí es un fenómeno de la capital federal y parte de Gran Buenos Aires. Si uno lo concentra ahí puede retener... Lo que pasa es que es la madre de todas las batallas, claro, sobre todo la provincia de Buenos Aires. Sí, pero no creo que en la provincia sea muy diferente de lo que puede ser en el resto del país, es mi impresión. Sí creo que es un fenómeno típico que se identifica con las características de la capital federal y parte de la provincia, obviamente. Claro. No lo podés sacar de ahí. Hacía la reflexión porque vos estabas desarrollando el hecho de la decepción que hay en la gente con la dirigencia política, y de allí, es decir, es donde mejor, en las aguas revueltas donde pesca Milei, ¿no? En las elecciones hay que ver cuánto saca, ¿eh? Yo no haría pronósticos tan negativos, porque justamente o la gente no va a votar, o mucha de la gente que va a ir a votar le va a votar por bronca, como manifestando lo que antes era un voto... descontento. Un contexto, ¿no? Así que yo no diría que va a sacar nada.
Yo diría que va a sacar con alguna centralización en las zonas que te acabo de decir. En realidad hay un estado de confusión. La gente, aún los que saben a quién van a votar, no saben a quién van a votar, valga la contradicción. Porque cuando no hay esperanza, cuando no hay credibilidad, cuando los políticos no despiertan entusiasmo o lo despiertan mal, negativamente, porque no saben llegar, no saben explicar. El político, el líder, una condición básica es la explicación sencilla. No estoy diciendo, Gustavo Tobi, que tienen que hablar del programa. Estoy diciendo que tienen que hablar de lo que piensan hacer, de lo que van a transitar, de lo que se van a encontrar, cosas que todos sabemos, pero cuando la dice alguien que va a jugar, decir, bueno, este tiene los pies en la tierra. Claro, vos sabés que esas son las palabras de Lewandowski, no el jugador de fútbol, tiene el mismo nombre, sí. El que acaba de perder feo en Santa Fe, quien hoy hizo una autocrítica muy grande, hizo una autocrítica para todo el peronismo, porque nosotros no le estamos dando a la gente lo que la gente está reclamando, no sabemos leer lo que la gente piensa. Eso es exactamente lo que estás diciendo vos. Pero fijémonos en lo siguiente, muchos funcionarios o exfuncionarios del gobierno hablan de las maravillas que han hecho. Tomado independientemente, han hecho muchas cosas, porque hay que ser racional. Pero como efecto macroeconómico y en la población ha sido un desastre total. Y no visualizan que han hecho una transferencia de ingresos de los sectores que en teoría les tienen que votar a los sectores que no le van a votar. Entonces, ¿cómo quieren que la gente le responda? No lo había escuchado al candidato, pero es lógico que no están leyendo. No están leyendo la indignación de la gente. Le sacan del bolsillo a los que menos tienen, porque así ha sido, para los que más tienen. Es un absurdo. Y no lo leen. Claro. No lo leen. Claro, es absurdo, por ejemplo, que sectores, de los sectores más pudientes de la capital federal, inclusive también aquí en Córdoba, que sigan con sus hijos al consumo de gas, ¿no? Por ejemplo. Sí, eso está lleno de absurdo. Y en realidad tenemos que pensar que no hemos logrado, la Argentina, en la sociedad no ha logrado una dirigencia que comprenda la complejidad de este país, que es complejo, recién lo hablábamos, que es diferentes países, diferentes actitudes, con un nivel de ciencia muy importante, un nivel de arte, de artistas muy importante, de talento empresarial, y al lado de eso aparece una no correspondencia de la dirigencia política que sigue repitiendo modelos que nos llevan cada vez peor. Porque esa es la mejor prueba. Si nos llevaran mejor, lo que estoy diciendo sería una necedad. Pero yo me remito a las pruebas. Tenemos cada vez más pobres, cada vez más indigentes. No hay posibilidad de salir. Hay un problema de la conformación de la dirigencia. Y fíjate lo que yo digo hace mucho tiempo. Ya la junta militar, que vos y yo por nuestra edad la hemos vivido de otra forma, lo vimos todos, ya mostraba la mediocridad de un proceso, y aparte del salvajismo, ¿no? Entonces, la dirigencia política no entiende lo que realmente pasa en la sociedad económica y social de la Argentina. Y sigue con mitos, son mitómanos además, porque mienten. Claro. Mirá la mentira con el oleoducto. Le falta el 70% al oleoducto Néstor Kirchner para traer el gas de vaca muerta. Necesitamos políticos serios. Necesitamos políticos. Lo que pasa es que nos mienten en la cara. Sí. Y eso nos costó 3.000 o 4.000 millones de dólares. Sí. Y además lo hizo el Estado cuando la licitación original estaba lista para que fueran los privados los que la realizaran. Si el Estado no tenía que haber puesto un peso, porque lo que se van a beneficiar con ello son las empresas privadas que son las que están sacando el petróleo de vaca muerta y el gas de vaca muerta. Pero lo que vos estás diciendo es un ejemplo de cómo piensan, de cómo razonan, de la incapacidad que tienen para darse cuenta cómo se crean las condiciones del desarrollo. Sin desarrollo económico-social no hay ninguna posibilidad, salvo para minorías. No hay un proyecto de desarrollo, no hay una visión de desarrollo. Hay un proyecto de un Estado que puede todo, sin proyecto incluso, valga la redundancia, ¿no? Y como consecuencia pasa estas cosas que vos estás señalando, que para la gente informada, que no quiere creer por creer, es como una daga
más allá que estés en contra, no, es una daga, ¿cómo puede ser? Se están riendo de nosotros. Exacto, efectivamente. Pretendiendo reírse. Pretendiendo. No, porque lo que pasa es que ese espectáculo que se montó ayer en Calideco fue una pantomima directamente. Esa válvula que le querían abrir, hermano, esas válvulas no se abren a mano. Esas válvulas están computadorizadas, con un caño que no termina, que no va nadie. Mira, leí una columna en La Nación que decía, en una de esas, dice, podrían haber conectado con un convento y ahí ya hubiéramos sabido qué es lo que pasaba. Lo traíamos a López. Adiós. Claro, pero uno lo toma a risa, pero no es así. Y de la misma manera, por ejemplo, ve que se utilizan las mismas viejas tácticas del regalo de la alpargata, porque otra cosa no se puede decir con este préstamo de hasta 400.000 pesos anunciado por Massa para los jubilados. Y dice, les prohibimos comprar dólares, pero van a conseguir los 400.000 pesos y van a viajar si no llegan a fin de mes. Y encima tienen que descontar la cuenta, van a comprar dólares. Así va a ser, al revés va a ser la cosa. A ver, podemos sintetizarlo, tratar de siguiente para ser evidente. No tenemos una clase dirigente preparada para dirigir este país. Es una clase dirigente que se mantiene, tiene habilidad para mantenerse en el poder, pero es como ese estiramiento de la soga. Vos tirás la soga, en algún momento la soga no da más. Exacto. O sea que hay que revertir esto. Estamos repitiendo modelos que están agotados de fines de la década del siglo pasado. Fines del siglo pasado ya estaban agotados. Tenemos que hacer un proyecto de desarrollo distinto. El proceso de sustitución de importaciones está agotado. Es una fábrica de pobres. Y encima tenemos una dirección política que no comprende cómo se crea la base del crecimiento. Sin ahorro no hay inversión. Y sin inversión todo es verso, no hay crecimiento. Claro. ¿Cómo vamos a ahorrar si no tenemos moneda? No tenemos moneda y el ahorro que tenemos se fuga. Nosotros tenemos dos grandes drenajes, tres en realidad. El drenaje de lo que tenemos que pagar por deudas, deuda interna y deuda externa. La deuda externa, a mi juicio, es casi impagable. Sé que suena, digamos, poco ortodoxo, pero es una cuestión de evaluar qué producimos y qué podemos pagar. Eso lo sabe el Fondo Monetario. Y eso lo sabe el Fondo. Lo sabe el Fondo. Y la otra detracción es la evasión de capital. La evasión de capital es una lógica de lo que estamos mencionando de la conducción política. Ante una conducción política que no fija reglas de juego claras. Se las cambia todos los días. Que los cambia y que además no son leyes que promuevan lo que estamos diciendo, o sea, la inversión. El ahorro se va. Se va en el bolsillo de la clase media y se va de las grandes empresas que son las importantes. El ahorro a nivel nacional, a nivel macro, lo que importa son las empresas. ¿Cuánto de las utilidades reinvierten en nuevos proyectos o en expansión? Y está bajísimo. Entonces a mí que no me hablen. Yo creo que lo primero que tenemos que centrar es esto. Este país ahorra, formalmente no ahorra. Yo sé que ahorra, vos sabés que ahorra, pero se va por los canales informales. Bien, si los ahorros no existen en los canales formales, no hay posibilidad de inversión. Y si no hay posibilidad de inversión, todo lo que puedan decir los dirigentes es verso. Lo digo así porque la logia quería partir de ahí. Hay que hablarle al pueblo en esas condiciones. Necesitamos esto, como tienen que decirle a los que menos posibilidades tienen, no se asusten. Nosotros los vamos a sostener en la medida que vamos creando y desarrollando posibilidades de empleo, ¿no? Vamos a un caso. Los subsidios en Tierra del Fuego, que son los más famosos ahora. Sí. Vos no podés venir y un día decir, se cambió. Y tenés 8.000 obreros, más todo lo que decís. No. Pero tenés que replantear esto en N meses, 2 años, vamos a revertir de determinada política, ¿no? Porque se hizo hace como 50 años, capaz que vos te acuerdes mejor cuando empezó el subsidio, pensando como proyecto que esos subsidios van a servir para elevar la eficiencia de las industrias y con esa eficiencia... Se convirtieron en armaderos. Siguieron siendo armaderos y esos armaderos significa una altísima rentabilidad sin contribución a la sociedad, que la pagan los otros sectores empresarios también, claro. ¿No? Así que para tomar ese tipo de desatino que hacemos, necesitamos una dirigencia distinta y necesitamos darnos cuenta a quién votar, necesitamos seleccionar, no vamos a encontrar el rey
de la dirigencia. No va a salir como si fuera mágico, pero al menos tenemos que darnos cuenta como sociedad a quién no le podemos votar. Efectivamente. ¿No? Sí, efectivamente es así, porque hay que tener en cuenta también, por ejemplo, que dentro de esos mismos empresarios hay muchos, es decir, muchos que en este momento, cuando está ya lanzada la campaña, es decir, ponen una ficha en cada casillero, y además hay muchos que directamente son prebendarios, históricamente prebendarios, y que no les conviene que las cosas cambien mucho. No. Y allí están, y a eso es lo que juega Massa. A eso es lo que está jugando Massa. No solamente eso, y eso, lo difícil de esto, es bueno señalarlo, es que en esos intereses prebendarios juegan también los intereses gremiales. Porque claro, ¿con quién negocian los intereses gremiales? Con las empresas que están ligadas, ¿no es cierto?, al desarrollo del empleo. Entonces, defienden lo indefendible porque están defendiendo el corto plazo e impiden modificaciones, por ejemplo, en las leyes laborales, que no implican no conservar la defensa del trabajador, implica modificarla en términos de las nuevas tecnologías, de las nuevas necesidades competitivas. Exacto, para que haya más empleo. Para que haya más empleo, porque es lo que hablábamos al principio, si no hay más empleo de calidad, porque empleo hay, pero si no es de calidad es como que no existe, claro, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que lograr entender eso, y lo puede entender el conjunto, la sociedad no es tonta. Hay partes de la sociedad o de las personas que dependen por su situación económica y se hacen las tontas, porque no tienen otra. Pero el conjunto de la sociedad, salvo de los fanáticos, no es estúpida, se da cuenta. Y si encontramos una dirigencia que le hable con claridad. Yo estaba analizando, no sé, capaz que vos lo leíste también, estaba leyendo el libro de Kissinger sobre el liderazgo, ya que es el tema que yo... Y veía la situación francesa, la situación alemana posguerra. La situación francesa no era muy distinta de la que vivimos nosotros en términos de antagonismo. No, seguro. Incluso con miedo de golpe de Estado. Y todavía quedan resabios. ¿No? Y todavía quedan resabios. Hasta que llega la Quinta República, pero en tanto era una anarquía y vivieron una situación precaria en la mayoría de la sociedad. Y vos ves cómo ellos, la dirigencia, sobre todo en el caso francés de Gaulle, les habla con mucha firmeza, pero desde el corazón. No nos engañemos, esto es, pero ¿por qué lo que quedaba claro? Que De Gaulle quería defender a Francia. Entonces el conjunto, la mayoría, nunca es todo, sabía que ese líder estaba en la defensa de los intereses de Francia en el concierto mundial y europeo. Si vos no tenés esa certidumbre, no vas a seguir a nadie. Y hablaste vos de los empresarios, esa conjunción entre intereses empresarios y gremiales es lo más difícil de subsanar. Porque cuando vos quieres tocar y modificar, digamos, las políticas económicas que tengan que ver con elevar la eficiencia, el sector gremial te va a decir, no me lo toques. No, están amenazando con que va a correr sangre. Sí, hay sectores que están diciendo eso. Bueno, eso habla de lo que hablamos, miedo. Eso habla de lo que hablamos recién. Una dirigencia que habla de eso, que ha empobrecido a los más pobres, que no sabe leer, como me dices vos, que dijo el candidato, porque no sabe leer la realidad, que sueñan desesperados que regalando cosas, como está haciendo ahora la provincia de Buenos Aires, van a recuperar votos. No, es muy malo lo que nos pasa. Pero analizando... una palabra que yo la puse allí en el grado. Es un desbarajuste. Es un desbarajuste. Por eso yo hablo de estado de confusión. No sabemos para dónde ir. No sabemos qué elegir, ¿no? Me refiero al conjunto de la sociedad. Nosotros no tenemos un rumbo. El dirigente tiene que darme un rumbo, pero a su vez me tiene que decir cómo. No leerme el programa, nadie escucha el programa, pero me tiene que dar la esencia del programa, no me tiene que decir estupideces, me tiene que decir por dónde vamos. Lo que pasa es que muchas veces hubo quienes dijeron lo que pensaban hacer y después no hicieron absolutamente nada, hicieron lo contrario. Me refiero concretamente a Menem, por ejemplo. Sí. Claro, exactamente Menem no tenía programa económico, que me disculpen los menemistas que quedan. Tuvo que recurrir a Bungilborn, que teóricamente era lo que... De entrada, era una cosa increíble. ¿No? Y a Pinedo, ¿te acordás? Sí. Es decir, lo más rancio de la aristocracia del país. Y bueno, y obnubilaba. Pero yo digo que todavía
Pero era líder, ¿eh? No, sí, iba a decir eso. La democracia era muy nueva y se podía engañar al conjunto. No tenía, lo que estoy diciendo, era un conductor líder que no tenía un programa económico. ¿Líder de qué? Acude a Bunge, cuando fracasa Bunge, Síganme, no lo termina... ¿no? Y después, y acá viene un tema que tiene que ver con la cultura política, que es parte del problema que tenemos ahora. Por seguir en el poder, hace una reforma constitucional, quita el colegio electoral que hacía acierta equilibrio de intereses con la provincia de Buenos Aires, sostiene el 1 a 1 cuando las personas que sabían, incluido el ministro de Economía famoso, no se podía sostener hasta que revienta eso. Y en ese reviente la sociedad queda partida. Los años más florecientes de recuperación con el Kirchner 1, yo llamo el kirchnerismo Kirchner 1, Kirchner 2, Kirchner 3, ¿no? El Kirchner 1 tuvo cierta racionalidad, lo he dicho en tu programa, pero no entendió que lo que podía hacer estaba ligado a los precios de las materias primas, que daban unas condiciones impresionantes. Pero no utilizó esa etapa para reproyectar un modelo económico de país. Entonces, cuando pasa esa etapa, como a veces tenemos sequía o tenemos en esos casos precios favorables, volvemos a estar en las mismas condiciones previas. Peor todavía porque viene una corrupción como no se ha conocido nunca en el país. Sí, y eso está en la justicia todavía. Bueno, podríamos seguir hablando toda la noche. Podemos seguir, sí. Muchas gracias, a vos, Eduardo. Un gusto.